Gigante a cuerpo extraño. ¿Cómo se llama esa célula? Una célula gigante, y muy posiblemente esta sea una célula gigante a cuerpo extraño. Bueno, vamos a hablar lo concerniente a lo que viene a ser reparación. Esa no es la primera parte, la otra, la primera parte. Lo que dice de reparación. Para usted, ¿qué entiende por reparación? La regeneración muscular. Entonces, de reparación y regeneración es lo mismo. Cuando uno tiene una lesión, por ejemplo, cuando uno se corta y no atraviesa la membrana basal, lo que va a tener es una regeneración. O sea, la regeneración es parte de la reparación. Entonces, esa regeneración quiere decir que va a tener el tejido las mismas características que lo tuvo antes de tener la lesión. En cambio, cuando uno se corta profundamente, ¿qué va a haber? Una cicatrización. O sea que la regeneración viene a ser esos dos conceptos. Uno, la regeneración, y el otro va a ser la cicatrización, que es por medio de fibrosis. ¿No es cierto? Bueno, aclarando esto, vamos a ver que cuando nosotros hablamos de reparación de los tejidos, es la renovación de las células lesionadas o muertas, que esencialmente es esencial para la supervivencia. Si no hubiese la regeneración, nosotros moriríamos muy rápidamente, ¿no? Porque primeramente nuestro cuerpo, que tiene, por ejemplo, se descama, ¿no? Y después de descamarse vuelve a aparecer nuevamente la parte del epitelio. ¿Por qué? Porque tenemos una membrana basal, vamos a tener las células madre o las células pluripotencial o las células stem cell para que nuevamente regeneren el epitelio. Para sobrevivir es necesario que el organismo sea capaz de ser sustituido por las células lesionadas o muertas, en donde los tejidos han tenido su asiento en una inflamación. Toda inflamación, por ejemplo, si nosotros tenemos una tuberculosis, la tuberculosis va a tener dos caminos, ¿no es cierto? Sea que se cura la tuberculosis o que se hace un proceso que va a reincidir nuevamente, o sea, va a tener recidivas la misma enfermedad. Cuando se soluciona el problema de la tuberculosis, lo que queda es una cicatriz. Esa cicatriz es imborrable. Entonces es lo mismo que cuando uno se corta profundamente, va a tener una cicatriz y esa cicatriz va a ser permanente. Por ejemplo, en la tuberculosis lo que se tiene es el calcium, que se va a calcificar y va a formar un tejido necrótico cálcico, y cuando uno toma una radiografía va a haber un foco de calcificación. Antiguamente, cuando veían esto en una radiografía, a las personas no les dejaban estudiar, no les dejaban trabajar porque pensaban que iba a contagiar a otras personas. Eso ya no es así. Eso se ha calcificado, ha desaparecido el foco de tuberculosis. Esto no quiere decir que ese paciente en el transcurso de su vida puede hacer una recidiva. Y esa recidiva puede ser por un contagio nuevo, que es lo más probable. Nosotros tenemos que tener presente estos dos conceptos. Primeramente, lo que viene a ser regeneración y lo que viene a ser la sustitución del tejido conjuntivo, o sea, la fibroplasia, o que va a dejar una cicatriz permanente. Esto va a ser el fenómeno de cicatrización. Cuando yo hablo de regeneración, es la sustitución de las células muertas por una proliferación celular de la misma clase y a veces sin que deje ningún tipo de lesión. Nosotros entendemos que para que haya una buena cicatrización, ¿qué es necesario que tiene que haber? A ver, el delegado. Proteínas. Las proteínas.
Entonces, primeramente, en pacientes, por ejemplo, que tienen una psicosis, tienen una disminución grande de proteínas, primeramente no se les puede hacer una cirugía. No es que no se les puede hacer, se les puede hacer la cirugía, pero el problema es que no va a haber una buena formación de la cicatriz. Entonces, esos pacientes muchas veces entran al quirófano cuando tienen problemas infectados. Entonces, esa infección les va a hacer que la herida que va a ser suturada se pueda abrir y vamos a tener una cicatrización en un primer momento en una herida infectada y posteriormente se abre y se tiene que volver a hacer la reparación para que cicatrice en una segunda oportunidad. Eso es lo que llaman la cicatrización de primer orden y la de segundo orden. Acá viene bien claro está que la mayor parte de estos procesos van a contribuir a lo que viene a ser la reparación. Nosotros vamos a ver que ambos procesos dependen de mecanismos muy similares y vamos a ver que vamos a tener un crecimiento, la migración, la proliferación, la diferenciación celular y lo que tenemos acá, la interacción de la célula matriz. Cuando nosotros hablamos de la migración, ya sabemos que es migración, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado en el proceso inflamatorio que va a tener ciertos procesos, que va a ser primeramente la marginación, va a ser el rodamiento, la adhesión y la emigración. Cuando decimos emigración es porque los poros endoteliales se abren y sale todo el contenido del intravascular al extravascular. Para que la regeneración del tejido epitelial de la piel y de las vísceras sea ordenada, es necesario que exista una membrana basal. Por eso, cuando uno tiene una herida, si la herida sobrepasa la membrana basal, ya no se va a poder regenerar, sino va a existir una fibrosis, o sea, va a ser la proliferación del tejido fibrótico. Si nosotros tenemos una herida que no atraviesa la membrana basal, lo que vamos a tener es un proceso de regeneración. Los tejidos adultos van a tener una masa y una población celular, y esa está determinada por la velocidad que se produce la proliferación, la diferenciación y la muerte celular por apoptosis. Nosotros sabemos que todas nuestras células no se regeneran en el mismo tiempo. Hay algunas células que se regeneran muy rápido, y esas células que se regeneran muy rápido van a ser las que van a tener un proceso de diferenciación más rápido. Por ejemplo, en el músculo puede haber una regeneración celular, pero bastante lenta. En el tejido óseo también hay un proceso de neoformación de tejido óseo. Cuando hay una fractura, se afronta bien el hueso y ahí va a existir un callo óseo. Después de que existe el callo óseo, este callo se va a calcificar y va a tener la misma función del hueso que ha tenido la fractura. Cuando nosotros hablamos de muerte celular por apoptosis, no todas las células mueren al mismo tiempo. Hay células, por ejemplo, como el hematíe, que vive 120 días. Hay otras células que viven menos tiempo. ¿Cómo va a ser la regulación del crecimiento celular? Nosotros vamos a ver que para que exista la regulación del crecimiento celular, primeramente vamos a tener una magnitud de proliferación, vamos a tener la magnitud de la diferenciación celular y vamos a tener la muerte celular por apoptosis. ¿A qué se llama magnitud de proliferación? La magnitud de proliferación viene a ser la cantidad de células que se van a formar de acuerdo al grado de mitosis que tengan esas células. Por ejemplo, ¿en el sistema nervioso se va a regenerar? No. El tejido óseo no se puede regenerar. Vamos a tener que cuando se fracture el hueso, hay la formación de nuevo hueso, pero el hueso en sí mismo no se regenera.
Si nosotros no afrontamos bien, por ejemplo, una fractura, el hueso va a parecer que se ha consolidado, pero son las falsas consolidaciones óseas. Entonces esos pacientes que tienen ese problema, por ejemplo, dan el paso a vista grada y nuevamente se fractura. ¿Y a quién le echan la culpa? Al médico. Es una cuestión de cada persona. Y también puede ser porque el médico no tuvo la suerte de afrontar debidamente el hueso. En vez de afrontarlo así, pudo hacer un hueso cabalgado. Entonces eso puede traer una serie de consecuencias. Cuando tenemos nosotros la magnitud de diferenciación celular, ¿a qué se refiere? Cuando usted dice, por ejemplo, esa célula es bien diferenciada, moderadamente diferenciada o indiferenciada. Y son las señoritas que han pasado el año, no sé. Sí. Está listo, ¿no? Ya pasa. Aquí se llama, por ejemplo, una bien diferenciada, moderadamente diferenciada y indiferenciada. Bueno, las células bien diferenciadas son aquellas células que son idénticas a las células que le dieron origen. Por ejemplo, cuando uno habla del cáncer, habla de las neoplasias bien diferenciadas. Bien diferenciadas es porque son idénticas al tejido que le dio origen. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide, bien diferenciado, no va usted poder diferenciar fácilmente si es una célula neoplásica o es una célula normal. Eso se llama bien diferenciado. Moderadamente diferenciado cuando se parece en algo al tejido que le dio origen. Y el indiferenciado es el que no se parece absolutamente nada al tejido que dio origen a esa neoplasia o ese tejido. Cuando nosotros hablamos de la muerte por apoptosis, puede ser que algún tejido pueda crecer muy rápidamente. Entonces ahí hay un factor de necrosis tumoral, que esto también es muy importante en las neoplasias. Si no existe el factor de necrosis tumoral, el tejido crecería muy rápido. Entonces la vascularización no podía abarcar a ese tejido que está creciendo tan rápido y se produce la necrosis del tejido. Entonces eso es beneficioso, por ejemplo, para un tumor, pero no es tan beneficioso porque esas células necróticas, si no se extraen, pueden ser caldo de cultivo para cualquier proceso infeccioso. Entonces, por ejemplo, si se tiene una neoplasia de pulmón, se produce este fenómeno, puede existir un absceso aparte de la neoplasia. Vamos a ver que se puede estimular la diferenciación celular. Nosotros vamos a tener las lesiones que afectan, por ejemplo, a los tejidos, las fuerzas mecánicas que actúan sobre los tejidos y la muerte celular. Si usted tiene, por ejemplo, la compresión de un aparato ortopédico, el crecimiento celular va a ser difícil, o la diferenciación celular no se va a llevar a cabo adecuadamente. Los factores más importantes que regulan la proliferación celular son los que reclutan a las células quiescentes y las que incorporan el ciclo celular. ¿Qué cosa quiere decir células quiescentes? Son células que se van a regenerar muy rápido. Por ejemplo, ¿cuáles son esas células que se regeneran muy rápido? Las células neoplásicas. Acá vemos, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Si nosotros tenemos acá los elementos intravasculares, estos elementos intravasculares salen y cuando se van a agrupar va a ser el reclutamiento. Cuando se produce la división celular, va a ser la división celular que va a ser proliferación de las células. Y por último vamos a ver que estas células van a ser las citocinas, que las agrupan y van a formar un acúmulo de lo que vienen a ser los macrófagos. Y ahora pasamos sí al otro, ¿no? Por favor. Al otro. Tres diapositivas.
¿Qué cuidados se debe tener para que los tejidos puedan cicatrizar? Primeramente, que no haya procesos infecciosos. Segundo, que los bordes deben ser bien afrontados. Si por ejemplo tiene una herida que tiene con entrantes y salientes, nosotros debemos, antes de hacer la sutura, emparejar los bordes de ambos lados para que al momento que uno afronte, el tejido quede de esta manera. Nunca vayan a suturar un tejido sobre otro tejido. Cuando uno hace la reparación, por ejemplo, de la pared abdominal después de una cirugía, tenemos que afrontar por planos. Primero la aponeurosis, después el tejido graso y después la parte del tejido subcutáneo y la piel. Si uno hace la sutura en bloque, eso no va a cicatrizar, porque cada tejido tiene un origen. ¿Ya? No lo grabó en tu... ¿De esto se ve? ¿Ah? De esto se ve, ¿no? ¿Y cómo se ve? Del rojo grabado. Del rojo, pues está bien. Pero, ¿qué tema? Esto es para esto. ¿Qué tema? El tema de reparación, pero de lo que primero lo a veces. Este fue el único que... No, hay dos. Luego me hizo copiar... ¿Ah? Luego me hizo copiar inflamación ¿No lo crónica copiado? nada más. Eso es lo que está en inflamación auricrónica. Crónica, entonces. Claro, inflamación crónica. Para que nosotros comprendemos que hay que comprender por qué se realiza el proceso de reparación y el proceso de lo que viene a ser la cicatrización por medio de fibrosis, tenemos que conocer fundamentalmente cómo está constituido el tejido, por ejemplo, de la dermis. ¿Cómo está constituida la dermis, señor? ¿Ah? Ese es el epitelio, estoy diciendo de la dermis. Acuérdense, para que haya cicatrización, tiene que existir vascularización. El tejido epitelial es vascularizado, no es vascularizado. Entonces el tejido epitelial se va a regenerar, pero para que se regenere el epitelio, primero lo que tiene que existir es la reparación de la parte de la dermis, por ejemplo, hablando de la piel. Y esa regeneración de lo que viene a ser el epitelio es la formación de una cicatriz, o sea, es la formación de la fibrosis. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la dermis, estamos hablando del tejido conjuntivo. Y nosotros sabemos que el tejido conjuntivo en la piel, la parte superficial va a ser un tejido conjuntivo laxo, y la parte de la dermis intermedia es un tejido conjuntivo denso y regular. ¿Cómo está constituida cada una de estas? Por gran cantidad de vasos sanguíneos, por glándulas, por las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, y todo esto tiene que tener una gran cantidad de las proteínas. Entonces, para poder comprender el proceso de cicatrización, vamos a ver que lo fundamental y también de la regeneración es la presencia del colágeno. Vamos a ver que nosotros, para el proceso de regeneración, tenemos que tener un soporte estructural de los tejidos y el intercambio de información celular. Vamos a tener que los componentes principales que debe haber en un proceso de regeneración o de cicatrización va a ser el colágeno, la membrana basal.
¿Cuántas partes tiene la membrana basal, por favor? Sí. ¿Sabe? No sabe. ¿Quién sabe cuántas partes tiene la membrana basal? La membrana basal tiene dos partes, una que corresponde a la parte epitelial y otra que pertenece al tejido conjuntivo. Cada una de estas partes de la membrana basal va a tener colágeno, y los colágenos principales que tiene son, por ejemplo, el 4, el 8 y el 7. Vamos a ver, eso está acá, no se preocupe. Vamos a tener que la membrana basal es importante para la regeneración. Si se sobrepasa la membrana basal, va a haber ya una cicatrización. Vamos a tener que es muy importante las fibras elásticas. ¿Y cuál es la proteína principal de las fibras elásticas? La elastina, porque va a ser para que se elongue y para que se contraiga. Vamos a ver las glicoproteínas estructurales y los proteoglucanos. Acuérdense que los proteoglucanos son los importantes para la formación del estroma de la matriz conjuntival. El colágeno. Nosotros sabemos que el colágeno es la familia de las proteínas. Contiene la glicina, va a ser muy rico en prolina, en la treonina y en la alanina. Esto mismo va a codificar los nucleótidos, que son diferentes en el primero de los nucleótidos. Luego vamos a tener, que es muy importante, el colágeno contiene tripletes secuenciales. Los tripletes secuenciales son, por ejemplo, el GDY, XY. Nosotros vamos a ver que cada polipéptido se designa con la letra griega alfa seguido de un subtipo. Puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Vamos a tener el alfa 1, el alfa 1, 3. Genéticamente se han descrito 10 tipos de colágeno. Eso ya por tanto nos interesa porque nosotros no vamos a hacer la parte de bioquímica, sino lo que nos interesa es poder determinar qué es lo que están haciendo para la cicatrización. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el alfa 1, alfa 2, se va a encontrar en el hueso, en el tendón y en la piel. El alfa 1 en el cartílago, en el humor vítreo y en el núcleo pulposo. ¿Y dónde se encuentra el núcleo pulposo? La médula. Señorita, ¿dónde? El cartílago de las vértebras. En la columna vertebral, en la médula ósea, no. Sí, columna. Sino en la vértebra, que está entre el cuerpo vertebral de una vértebra y el cuerpo vertebral de la otra vértebra. Vamos a tener que el alfa 1, vamos a encontrar los vasos sanguíneos, el útero, la piel, el tercio genital y el tejido embrionario. Cuando nosotros vamos a hablar de los vasos sanguíneos, quizás los vasos sanguíneos también tienen una gran importancia para lo que viene a ser la reparación tisular. Si no hay formación de vasos sanguíneos, no va a haber reparación del tejido. Los vasos sanguíneos son los primeros elementos que van a proliferar, van a formar una malla de vasos sanguíneos en el lugar en donde se ha producido la lesión. ¿Cuál es la parte más importante de un vaso sanguíneo? ¿Cuál es la parte más importante del vaso sanguíneo? El endotelio. El endotelio va a ser como el receptor o el órgano diana de la influencia de todo lo que van a ser los fenómenos quimiotácticos externos y de los fenómenos quimiotácticos internos. Por eso es que cuando obtiene el impulso de la quimiotaxis va a producirse la separación de los endotelios. Cuando termina el proceso inflamatorio se cierra y nuevamente el vaso se convierte en impermeable. Vamos a ver que el alfa 1 y el alfa 2
va a tener también sobre la membrana basal y el alfa 1 y 2 y 3 en el tejido intersticial. El alfa 1, alfa 2 es abundante en la mayoría del tejido intersticial, el alfa 1 en las fibrillas, el alfa 1 en el endotelio. Esto es muy importante para que se produzca el proceso inflamatorio y para que se produzca básicamente lo que es el proceso de regeneración. ¿Se acuerdan que todas las partes disfuncionales en cuanto a la vascularización se van a producir por lesión endotelial? La disfunción que se presenta con mayor frecuencia es la disfunción eréctil del hombre. El hombre no tiene erección peniana porque el endotelio va a estar lesionado. Entonces, si ustedes no corrigen la lesión del endotelio, hacían que le den sildenafil, el Viagra, esas cosas, no surte efecto. No va a haber erección del pene, porque eso actúa directamente sobre el endotelio produciendo el óxido nítrico. Entonces, si ustedes le dan Viagra, el sildenafil o lo que fuera, no va a hacer efecto si tiene una lesión endotelial. ¿Y qué es lo que malogra el endotelio? Una enfermedad número 1, que es una enfermedad metabólica, la diabetes mellitus, de los vasos pequeños y de los grandes vasos. Por eso es que la diabetes mellitus produce la retinopatía diabética y va a producir la glomerulonefritis diabética. Acuérdense, va a producir obstrucción de miembros, de los vasos de miembros inferiores, y por eso hay que amputarlos. Vamos a ver que también va a actuar sobre el cartílago y sobre el cartílago mineralizado. ¿Qué es el cartílago mineralizado? ¿Cuántos tipos de osificación tenemos? A ver, ¿cuáles son? ¿Ah? Endocondral y intermembranosa. La intermembranosa es porque se va a originar del mesénquima, que es la membrana que cubre el cráneo, ¿no? ¿Cierto? Y la otra es porque la transformación del cartílago a hueso. Entonces, cuando nosotros recién nacemos, todo nuestro cuerpo es casi de cartílago. Entonces, cuando uno toma una radiografía, va a ver que lo que va a ser futuramente los huesos está completamente avascularizado. No tiene vasos sanguíneos porque el cartílago es avascularizado. A medida que va pasando el tiempo, se queda una zona sin irrigación, que van a ser los cartílagos de crecimiento. Y cuando uno ya ha terminado el desarrollo y el crecimiento, estos cartílagos se van a transformar en hueso y la persona ya no va a crecer ni 1 milímetro, se queda ahí. Es muy importante también saber esto para la formación del callo óseo cuando hay una fractura. Cuando hay una fractura, nosotros lo que tenemos que hacer es que el hueso esté afrontado así de esta manera. Nunca dejar un hueso sobre el otro, porque va a formar callos falsos. Entonces aparentemente parece que el hueso está solidificado y en cualquier movimiento se vuelve a romper. Vamos a ver que el colágeno 1, 3, 2 y 3 son ricos en alanina. Tenemos una coloración reticular y argentafínica para poder observar el colágeno. La parte ¿por qué se llama una coloración argilofila? Porque va a tener también relación a la arginina. Vamos a ver la función básica es el soporte físico. Y eso nosotros ya lo sabemos porque cuando hablamos del tejido conjuntivo, en el cuerpo va a ser el tejido que va a sostener. ¿Qué sostiene el tejido conjuntivo? Estructuras orgánicas. Por ejemplo, la piel. La piel sobre qué asienta, sobre un tejido adiposo. ¿Y cuáles son los tejidos especializados? Son el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido sanguíneo.
Cuando nosotros hablamos de la membrana basal, básicamente la membrana basal tiene colágeno tipo 4 y va a tener otros componentes de la matriz, como va a tener la inactina, el sulfato de heparina, proteoglucano. ¿Para qué sirve la heparina?